En esta clase veremos las complicaciones crónicas de la diabetes. Todas las complicaciones que se presentan en el curso de la diabetes son producidas por la hiperglucemia, cuando ésta es sostenida en el tiempo. Debido a esta hiperglucemia, se produce en el organismo la glucosilación no enzimática, en donde los monosacáridos se unen a proteínas sin la intervención de enzimas. Esto lleva a la formación de productos avanzados de glicosilación que favorecen la microangiopatía. El metabolismo de la glucosa se va a realizar por una vía alternativa, con transformación de glucosa en sorbitol y fructosa. El sorbitol aumenta la presión osmótica a nivel de la célula, ocasionando con ello daño celular. Además, la glucosa se metaboliza a diacilglicerol, el que activa a la proteína quinasa C, responsable de la proliferación de células vasculares. Se produce así las complicaciones micro y macrovasculares. Finalmente, la hiperglucemia acelera la producción de radicales libres con inactivación de óxido nítrico y vasoconstricción. Todas estas alteraciones metabólicas afectan la micro y macrovasculatura de todo el organismo. Por lo tanto, durante el curso de la diabetes se presentarán lesiones a nivel oftalmológico, cardiovascular, del sistema nervioso periférico, a nivel renal, lesiones dermatológicas, afección gastrointestinal y las lesiones genitourinarias. Podemos clasificar estas complicaciones según sean producidas por una microangiopatía, y dentro de ella la retinopatía, neuropatía y la nefropatía diabética, o que sean producidas por una macroangiopatía como la ateroesclerosis. En cuanto a la microangiopatía diabética, va a afectar a los vasos de pequeño calibre, como arteriolas, capilares y vénulas, y en ellos va a provocar engrosamiento de la membrana basal, hiperplasia de las células endoteliales y fundamentalmente una alteración a nivel de los pericitos, que son células de sostén que se encuentran en la pared de los pequeños vasos. Todas estas lesiones van a favorecer o van a predisponer a fenómenos trombóticos y además se produce un aumento en la permeabilidad del capilar. Una de las lesiones por microangiopatía es la retinopatía no proliferativa. Aquí el engrosamiento de la membrana basal, pero fundamentalmente la pérdida de pericitos, que dijimos son células de sostén, va a favorecer la formación de microaneurismas en los vasos de la retina. Y al romperse estos microaneurismas se producen las pequeñas hemorragias. Habrá aumento también de la permeabilidad y con ello la formación de exudados duros. Se establecen 3 grados para esta retinopatía no proliferativa, en donde el grado leve es la presencia de microaneurismas, el grado moderado habrá microaneurismas, hemorragias y exudados duros, y finalmente el grado más grave, en donde las hemorragias son múltiples y hay además lesiones venosas, dilataciones tortuosas de las venas. Existe además la retinopatía proliferativa, en donde la lesión es la pérdida o el daño a nivel del endotelio, y este daño del endotelio va a predisponer a la trombosis. Además, esta lesión favorece que se adhieran en la cara interna de los vasos los leucocitos, se van a adherir al endotelio y en principio van a provocar una disminución en el calibre de la luz,
y finalmente una oclusión completa y con ello la hipoxia. Esta hipoxia es la responsable de los infartos retinianos y de los exudados blandos. Secundariamente y en respuesta a esta isquemia de retina, se produce la neovascularización y estos vasos neoformados pueden llegar a invadir el cuerpo vítreo y con ello provocar el desprendimiento de retina. La retinopatía diabética representa la principal causa de ceguera en el mundo. Además, a nivel oftalmológico, la persona diabética tiene una mayor predisposición para la catarata senil y puede en ocasiones presentar también catarata metabólica que se debe al aumento de concentración de sorbitol en el cristalino. Recordemos que el sorbitol aumenta la presión osmótica dentro de la célula y con ello ocasionaba el daño celular. También pueden presentar glaucoma debido a la neoformación. En cuanto a la neuropatía diabética, lo que se presenta es una polineuropatía de tipo sensitivo motor, distal y simétrica. El paciente va a presentar hiperalgias, hiperestesias y fundamentalmente un dolor que al comienzo es como una sensación quemante, una sensación de ardor, que evoluciona luego a un dolor de tipo tenebrante, de intensidad 7 u 8/10, y presenta además una disminución de la sensibilidad, tanto táctil como térmica y vibratoria, y también una disminución a nivel distal de la sensibilidad dolorosa. Los reflejos tendinosos y la fuerza muscular están disminuidos. Todas estas manifestaciones se presentan siempre a nivel distal y en forma simétrica. También debido a la neuropatía diabética se produce la vejiga neurogénica tan frecuente en el diabético. Y como consecuencia de esta vejiga neurogénica van a presentar una marcada alteración en el vaciado vesical con retenciones urinarias que favorecen o predisponen a las infecciones urinarias reiteradas que suelen presentar estos pacientes. También en el hombre se presenta disfunción sexual por disfunción eréctil. Y finalmente la disfunción del sistema autónomo puede enmascarar la sintomatología frente a la hipoglucemia. En cuanto a la macroangiopatía diabética, se produce una ateroesclerosis prematura y esta está favorecida por muchos factores, entre ellos la hiperglucemia, pero además la hiperinsulinemia, el aumento de triglicéridos o la disminución de HDL colesterol, también a la oxidación de lipoproteínas y fundamentalmente a la glicosilación avanzada. Todo esto ocasiona un daño del endotelio responsable de esta aterosclerosis prematura. Las arterias más afectadas, si bien va a afectar a las arterias de todo el organismo, las que más se afectan son coronarias, carótidas y de miembros inferiores, como tibial anterior, tibial posterior y peronea. La afección de estas arterias con esta aterosclerosis va a ocasionar infartos, que es la principal causa de muerte en diabéticos, por afección de las coronarias. Y recordemos que puede en ocasiones cursar el IAM en las personas diabéticas, cursar con un IAM indoloro. Y la afección de las arterias de miembros inferiores nos van a dar claudicación intermitente y los trastornos tróficos. Si a la diabetes se suma una hipertensión arterial, el daño endotelial es mayor y el riesgo cardiovascular aumenta hasta 4 veces.
El pie diabético es otra complicación crónica de esta patología. Está favorecido por la neuropatía diabética, que va a provocar una disminución en la percepción del dolor. Esto hace que frente a un cuerpo extraño dentro del calzado del paciente, este no lo note, no lo sienta, y ese cuerpo extraño puede llegar a causar lesiones en la planta del pie. Se suma a ello el trastorno vascular periférico, que cursa con una disminución de la irrigación. Esta favorece los procesos infecciosos y además la disminución de la irrigación dificulta la curación de las lesiones. Se suma además que hay en la piel alteraciones estróficas con piel seca y fisuras. Todo esto predispone a que lesiones mínimas, traumatismos mínimos en el paciente produzcan lesiones que en principio podrán ser pequeñas, lesiones generalmente plantares o interdigitales, pero que pueden evolucionar a úlceras, a verdaderas ulceraciones, complicar con gangrena, comprometer los tejidos óseos dando osteomielitis y finalmente, en el peor de los casos, terminar con la amputación. Otra complicación crónica que se presenta con frecuencia en los pacientes diabéticos son las infecciones reiteradas, debido a que tienen disminuida la inmunidad celular. Las infecciones más frecuentes son las infecciones respiratorias y las urinarias, y dentro de ellas neumonía y pielonefritis aguda. Los gérmenes más frecuentes son el estreptococo, Staphylococcus aureus y la pseudomonas. ¿Cómo hacemos el control y seguimiento del paciente con diabetes? Debemos hacer un enfoque multidisciplinario. El paciente diabético, además del médico clínico, debe estar atendido por el oftalmólogo, personal de enfermería, la nutricionista, el servicio de odontología, un podólogo y el servicio de salud mental. Pero lo fundamental para su atención es la educación para que él realice su autocuidado. El examen físico en un paciente diabético debe ser muy minucioso y muy detallado, pero los puntos fundamentales a tener en cuenta son el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, ya que recordemos que el sobrepeso o la obesidad constituyen factores de riesgo cardiovascular que pueden agravar más la evolución de la diabetes. Haremos un estricto control de la piel, de todo el organismo, en donde tenemos que constatar el trofismo, la temperatura de la piel, la sensibilidad y la presencia o no de lesiones. El examen de la boca nos permite ver el estado de hidratación y diagnosticar periodontitis o gingivitis. En el examen cardiovascular, el objetivo principal es el control de la tensión arterial y lograr cifras menores a 130-80. Debemos realizar el control de todos los pulsos periféricos y a nivel de carótidas realizar la auscultación buscando soplos carótidos. El examen neurológico, tomar los reflejos, sobre todo a nivel patelar y el reflejo aquiliano, y hacer el examen de la sensibilidad, tanto táctil como térmica y dolorosa. Es muy importante el examen de los miembros inferiores, donde vamos a controlar la distribución del vello, el trofismo de la piel, constatar los pulsos, el pulso pedio, el tibial anterior y posterior, ver la presencia o no de lesiones y sobre todo en el pie examinar la región interdigital.
Y por último, se completa el examen físico con un fondo de ojo y realizar un control de la agudeza visual. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio o los estudios complementarios que vamos a pedir? Mínimo una vez al año, todo paciente diabético se debe hacer estos estudios complementarios, pero muchas veces los de laboratorio los haremos con mayor frecuencia, quizás cada 3 o 6 meses, dependiendo de la evolución. En laboratorio debemos pedir un citológico completo, glucemia, el perfil lipídico, función renal, que es urea y creatinina, y una orina completa. Siempre incluir en este pedido de laboratorio la microalbuminuria para el control de del riñón, de la función renal, y la hemoglobina glicosilada, que se debe hacer cada 3 a 6 meses. Otros estudios complementarios que vamos a solicitar una vez al año es el electrocardiograma y el control oftalmológico. Tratamiento de estas complicaciones crónicas. Tengamos presente que el objetivo principal del tratamiento de un paciente con diabetes es la prevención de todas estas complicaciones que hemos mencionado. El objetivo del tratamiento del paciente con diabetes ha de ser mantener glucemias en ayunas entre 90 a 125, eso sería lo óptimo. Una hemoglobina glicosilada menor a 7, un colesterol menor a 200, triglicéridos menor a 150 y una tensión arterial menor a 140-85. Lo óptimo sería 130-80. Independientemente del tratamiento hipoglucemiante que siempre se va a indicar, ya sea con insulina o con fármacos hipoglucemiantes orales, si el paciente presenta complicaciones macrovasculares a nivel cardíaco, vamos a indicar. Frente a los factores de riesgo cardiovasculares, si se trata de un sobrepeso o obesidad, debemos corregir con una dieta adecuada, lograr la disminución del peso, indicar la actividad física de tipo aeróbico y el abandono completo de tabaco. Si el paciente diabético ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, se agregarán IECAS, aspirinas y estatinas. Si cursa con una insuficiencia cardíaca sistólica, daremos beta bloqueantes y ECA. Y si se suma a esta diabetes una hipertensión arterial, las drogas de elección son los inhibidores de la enzima y los ARA2. Finalmente, frente a la dislipemia en los pacientes diabéticos, se dará un régimen higiénico dietético y estatinas o fibratos. En cuanto a la antiagregación, en los pacientes diabéticos haremos una antiagregación como prevención primaria cuando presentan factores de riesgo cardiovascular o como prevención secundaria cuando ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Utilizamos para ello la aspirina en dosis de 75 a 160 miligramos día. Si el paciente ya presenta un síndrome coronario, a la aspirina debemos agregarle el clopidogrel en dosis de 75 miligramos por día. Frente a la enfermedad periférica, arterial periférica, también vamos a dar antiagregantes y de ser necesario tratar la dislipemia, la hipertensión arterial y siempre indicar el abandono de tabaco. En cuanto a las complicaciones por microangiopatía,
El oftalmólogo podrá indicar para la retinopatía la fotocoagulación con láser o podrá indicar inhibidores del factor de crecimiento endotelial. Como médicos clínicos debemos tratar la neuropatía periférica haciendo un alivio del dolor, que dijimos era de tipo tenebrante, y para ello se puede utilizar la pregabalina o la gabapentina. Incluso, en algunos casos, es necesario indicar los agonistas opioides. En cuanto al pie diabético, va a depender del tipo de lesión que tenga. En muchos casos es necesario drenar si hay colecciones purulentas o hacer debridar el tejido necrótico. Pero lo fundamental en cuanto al pie diabético, como en todas las complicaciones, es la prevención, y esto lo logramos con el cuidado, con la educación para el autocuidado del paciente. Hasta acá concluimos, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias.